Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Vamos a orar para dar comienzo a la clase de hoy, la lección 6 de Heme aquí. Padre, en el nombre de Jesús, queremos en primer lugar darte gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por este día de hoy. Gracias por los que están ahora conectados para la clase y además queremos también pedirte que los demás también tengan la oportunidad para conectarse y puedan solucionar lo de el problema con el internet y puedan conectarse a la clase. Y te pedimos que nos des sabiduría, Señor, para aprender y para poder enseñar, poder asimilar lo que tú quieres también para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Vamos a hoy, como les decía, la reunión 6. Y vamos a, la lección lleva por nombre el uso de las escrituras. Y vamos a consolidar. Consolidar. Hoy nos toca consolidar. Vamos a esperar. Bueno, esperemos que los demás se vayan sumando. Ya yo envié el enlace. Yo no sé qué traducción de la Biblia están usando allí ustedes. No sé, ¿qué traducción de la Biblia tienes tú a mano, Florida, allí? Este se llama Biblia del Diario Vivir. Pero déjame ver, es lo único que dice. Es Reina Valera. Del Caribe. Es lo que estoy buscando a ver si dice, pero no. ¿Será que fue traducida por esto? No sé, ya va. No veo Reina Valera por ninguna parte. No veo Reina Valera por ninguna parte. Biblia del Diario Vivir, Editorial Caribe. Sí, yo he oído esa Biblia. ¿Y tú, Joan, qué Biblia tienes allí? ¿Qué versión de Biblia? Reina Valera 1995. Ok, bien. La revisión 1995. También la elegí. Buenas noches, Dulce. Dios te bendiga. Estaba preguntando a ver qué versiones de la Biblia ustedes tenían. ¿Qué versión tienes tú, Dulce, de la Biblia? Bueno, me gusta leer Reina Valera, pero también tengo Dios habla hoy. Ok, muy bien. También conozco esa versión. Creo que tengo una por allí. Dios habla hoy. También. Buenas noches, Flor. Bienvenida. ¿Qué versión de la Biblia usas tú, Flor, para leer, ¿no? Generalmente? Siempre es bueno tener por lo menos 2 o 3 versiones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Usó la Reina Valera, porque dicen que eso de cambiar las Biblias, no sé, escuché un comentario de que es como la original, pues, y entonces van cambiando la palabra, no sé. Escuché algo de eso y me quedo con la Reina Valera, la original, no sé. Ok, bueno, ¿sabe qué? Sí, hay muchos no comentarios. No sé, escuché algo así. Hay muchos comentarios, no, pero no, de manera general, las Biblias tienen la misma información, solo que en diferentes palabras, ¿no? Claro, yo como tú, Ajá. una de las Biblias, y yo sé que la mayoría de las personas les gusta la Reina Valera 1960, o sea, la mayoría nos gusta esa versión, por lo menos particularmente a mí, es la que más uso. También uso la versión 1995 que hizo mención Joan, también la uso, y por lo menos tengo, aquí tengo por lo menos, ya déjame ver que no veo, tengo paráfrasis también, la Biblia en paráfrasis, tengo la Biblia al día,
Tengo varias versiones de la Biblia, incluso tengo otras Biblias de estudio así como la Thompson, que es muy conocida, pero realmente a la final es la misma Reina Valera 1960. Sí, de manera general las Biblias no es que cambian la palabra, más que todo la Biblia en su mayoría, no voy a decir que todas, porque en su mayoría, casi todas provienen de la Reina Valera, de la revisión de la Reina Valera 1960, y lo que cambia es el lenguaje. Claro, hay unas versiones nuevas que hay que tener cuidado, unas versiones nuevas que, por lo menos, yo no sé, hay una versión que es la versión que usan los testigos de Jehová, que es la Biblia con la peor traducción del planeta, porque es una Biblia hecha como acomodada pues a su doctrina. Es decir, para poder apoyar su doctrina, hicieron una Biblia donde apoyara su propia doctrina. Entonces, pero de manera... No, disculpa. Ajá, adelante, dime. No, que digo yo que yo leí una de que una hermana que yo traje por parte de papá, o sea, la traje a la iglesia que necesitaba mucho del Señor. Y ella tiene una que ella estuvo en Testigos de Jehová y le quitan palabras de la Biblia. Y yo la buscaba las palabras y no salían. O sea, le quitan cosas, le ponen... Sí, ellos modificaron mucho la escritura. Ahora, es bueno siempre para, como estudio, uno usar por lo menos 2 o 3 versiones, para siempre tener como una mejor aclaratoria, diría yo, o cuando dudamos sobre el significado de alguna palabra. Por lo menos si estás leyendo la Biblia en 1909 y una palabra que suena muy español, muy así, entonces de repente tú la ves en la Reina Valera, todavía te parece que, entonces la ves en una versión, por lo menos como la 1995, y de repente dices, no, ya entiendo qué es lo que significa. Entonces, porque algunas palabras en la versión español de Reina Valera están precisamente en ese original así español. Entonces hay que buscar, vamos a ver qué significa esto. Y las versiones más nuevas, entonces te ayudan a comprender ciertos contenidos. Adelante, Joan. Sí, bueno, a mí me gusta mucho la Reina Valera 95 porque de verdad es como, se adapta a como yo hablo, pues. Me da un entender bastante claro a cada vez que la leo. He leído también la de 1960, pero no sé, es como está más adaptada a mi forma de ser, pues, como persona. Y lo otro es que sí, la Biblia, indiferentemente de la traducción que tenga, siempre conserva la esencia. Ajá. Y el mensaje es claro desde el punto de vista de donde usted lo lea, pues siempre está la esencia de lo que es el mensaje que quiere transmitir el Señor. Sí, eso es bueno, es bueno. Siempre es bueno revisar por lo menos 2 o 3 versiones. La que sí no les recomiendo es esa de los testigos de Jehová. Y no sé si hay alguno aquí, pero si hay algún testigo de Jehová, bueno, estamos compartiendo, ¿no? Bienvenido, Irineo. Dios te bendiga, bienvenido. Bueno, saben que hablando de la versión, por lo general, por lo menos en el caso mío, yo sé que quizás en el caso de algunos de ustedes, crecieron leyendo la versión que conocemos, que se le da por nombre, bueno, Reina Valera, ¿no? Que viene de que, en este caso, Casidoro de Reina, está Casidoro de Reina y Cipriano Valera. Entonces, los 2 nombres dicen Reina Valera. Entonces, Casidoro de Reina fue realmente el traductor principal. Y Cipriano Valera es el que hizo la primera revisión. Por eso es que entonces le conocemos como, empezó a llamarse así, pues se quedó con el nombre de la Reina Valera. Estos eran 2 españoles, fueron los primeros en traducir la Biblia desde los idiomas originales. Por eso es lo importante también, ¿no? Y de verdad es una de las Biblias que mi Biblia realmente, que yo siempre uso, es Reina Valera de 1960. Solo, como les digo, como consejo es bueno siempre revisar 2 versiones más. Biblia al Día o 1995. Siempre es bueno revisar dos versiones más por si acaso alguna duda en la interpretación de alguna palabra, ¿no? O en el concepto. Pero entonces,
ellos tradujeron desde los idiomas originales hebreo, del hebreo y del griego. Entonces, cuando, por lo menos desde allí, bueno, entonces la Reina Valera ha sido, como estábamos hablando, actualizada en qué sé yo, qué cantidad de Biblias actualizadas hay con respecto a la Reina Valera. La mayoría de las Biblias tienden a, por lo menos en 1960 para acá, la mayoría de las Biblias tienen como base la Reina Valera 1960. Pero bueno, gracias a Dios por el trabajo fiel pues que han hecho y que Dios ha usado a personas para hacer un trabajo fiel. Entonces hoy existe, bueno, una abundancia, así como les estoy diciendo, muchas Biblias que mantienen la escritura, la palabra, aunque no sea exactamente igual como está en la Reina Valera, pero significa lo mismo, no cambia la esencia del mensaje, no, se mantiene la palabra de Dios allí. Ahora, hoy en día nosotros tenemos acceso a las Biblias, bueno, pues de muchas maneras. De muchas maneras. Nosotros podemos tener acceso a la Biblia, bueno, en papel, así como la tenemos muchos de nosotros, incluso en los celulares, en las tablets, en las computadoras. Tenemos muchas maneras de acceder a la Biblia. Por lo menos yo la tengo, si no creo que la tengo por acá en audio. La tengo guardada en audio. Y si no, completa. Creo que la tengo aquí. No sé si en esta computadora o en la otra, pero la tengo completa en audio. Aparte de eso, yo la uso en el celular también, la 1960. Y la tengo en audio, la 1960. También hay páginas en internet donde usted se mete y puede ver 10, 15, 20 versiones de la Biblia y puedes escucharla. Yo toda la semana, y verdad, porque casi a diario mantengo un devocional y leo por lo menos dos o tres versiones casi siempre. Leo la primera que leo es la 1960 y las otras dos, siempre, otras dos versiones, cualquiera otra. Y las consigo por internet, hay muchas páginas en internet. Ahora, sabemos que podemos acceder a ella y mucha gente puede acceder a la escritura, pero ¿qué estamos haciendo con la Biblia realmente? O sea, tenemos la Biblia, o sea, deberíamos de verdad usarla. Cuando yo digo que deberíamos usarla, ¿sabe? Pasa por mi mente que hace muchos años yo viví en Monagas y yo recuerdo, no sé si hasta el día de hoy, pero recuerdo que hasta hace unos años atrás todavía lo tenía. Yo pasaba por una calle cerca del centro de la ciudad, de Punta de Matas, en Monagas, y siempre que pasaba había una ventana abierta en una de las casas y adentro tenían como especie de un atril, ¿sabe? No, un atril, no sé cómo le dicen ustedes, púlpito, atril, un paral, algo así. Y tenían la Biblia abierta ahí. Bueno, en las páginas que estaba abierta, no recuerdo exactamente, porque medio podía ver si era el Salmo 91 o el Salmo 23. Pero estaban amarillas las hojas allí, porque las personas lo usaban realmente como un amuleto, más que como la palabra de Dios, la tenían ahí porque quizás pensaban que eso les protegía, tener abierto el Salmo 91 o el Salmo 23 allí. Y esas hojas eran las únicas hojas de la Biblia que estaban amarillas, porque eran las que estaban siempre a la intemperie. Entonces, bueno, la idea no es que tengamos la Biblia así, como una reliquia o como un amuleto, sino que realmente la usemos, y más cuando tenemos acceso a ella. Vamos a leer lo que, por lo menos Joan me dijo que tenía la versión 1995, Dulce me dijo que tenía otra versión, no recuerdo. Yo tengo la 60, Okay. La 1960. La 1960. Ok, vamos a leer estas tres citas bíblicas. Entonces, la primera la vamos a leer en la versión 1960, la va a leer Flor, por favor. Salmo 119, 104 a 105. Salmo 119, 104 al 105.
¿Sí me escuchaste, Flor? Ciento cuatro, ciento... Sí, 119, 104, 105. sí, 119. Ajá, 104, Yo 105. lo tengo. Ok, léelo, porfa. 119. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leo tu palabra, Señor. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 104 y 105. Ok, gracias, Flor. Gracias, Flor. No. Ahora, en su lección, usamos la Biblia, entonces completemos la oración. Ustedes la tienen ahí en su lección. ¿Qué colocaron ustedes allí? ¿Usamos la Biblia? Recuerden lo que está en el documento que yo les envío. Aparece donde hablamos sobre el uso de las escrituras, está ese salmo y dice, usamos la Biblia, según entonces la cita que acaba de leer Flor. Adelante, Flérida. Okay, para adquirir inteligencia como lámpara y como lumbrero. Ok. ¿Alguien más? También la Biblia es para exhortar, para edificar, ¿cómo es? Ajá, tú estás Para leyendo renovar la estás mente. diciendo, ajá, primera, segunda, Perdón. 16, sí, esa que estás diciendo, eso es lo que dice, que toda la escritura es inspirada por Dios, pero, Flor, solamente aquí, basado en esta cita que acabas de leer, usamos la Biblia. Ok. Según esta cita que acabamos de leer, ¿alguien más quiere? Para guiarnos en el camino. Ajá, ok, Para guiarnos en el para guiarnos en el camino, ¿verdad? Y por lo menos también aborrecer todo camino de mentira. ¿Alguien más quería decir algo? Ok, entonces podríamos colocar ahí, si colocaron, ya, bien, si no, la pueden completar. Para adquirir inteligencia y aborrecer todo camino de mentira, también podemos añadir allí. Ok, vamos a leer ahora, pudiéramos colocar ahí también, ¿verdad? Porque es una lámpara, porque es una guía, porque nos da conocimiento y sabiduría, esas cosas también podemos colocar ahí. Bienvenida, Chiquinquirá, buenas noches. Entonces, ¿verdad? Pudiéramos colocar eso ahí, los que no anotaron nada allí. Vamos a leer ahora, Dulce, por favor, en la otra versión que no es 1960, no recuerdo cuál me dijiste que tienes allí, Deuteronomio 6, 4 al 7. Ya, ok, ya lo estoy. Deuteronomio. Ajá. 6, 4. Deuteronomio y del 4 6, 4, 7. al 7. Ajá. Uy, Ahí está en pantalla. Deuteronomio. Ahí está en la pantalla. La versión es Dios habla hoy. Ok. Sí, ya. Del 4 al 7, ok. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Ok, gracias, Dulce. Ahora, en sus propias palabras y según las preguntas que tienen allí en la lección, sus propias palabras, usamos la Biblia, complete la oración. ¿Cualquiera de ustedes? Joan, adelante. Para amar a Dios sobre todas las cosas.
de generación en generación. Ajá. Según la cita bíblica, ¿qué otra cosa? ¿Recuerden la cita que... Ajá. Ya, vamos a pedirle a Dulce, por favor, que vuelve a leer. Ya va, ya te doy chancecito, Flor, para que la vuelva a leer, para que agarren la idea, tomen la idea allí. Adelante, Dulce. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñales continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Ok, muy bien. Adelante, Flor. Ahora lo que ibas a comentar, Flor. Bueno, que la atesores la palabra y que sea como un reflejo de lo que Dios es y de lo que dice la palabra en tu vida. O sea, al caminar, al hacer, al hablar, que se refleje esa palabra, que seas hacedor, pues. Lo quiero interpretar así, pues, en la palabra que leí. Ok, y que adelante. Honrar a Dios. Ok, ok. ¿Y qué dice Chiquinquirá? Adelante, Chiquinquirá. ¿Me escucha, Jackson? Sí, sí, te escuchamos. Ok, yo coloqué, ¿verdad? Que en este pasaje entendemos que Dios es el que es. Y debemos amarlo con todo nuestro corazón y entender que las palabras que Él nos da, debemos atesorar en nuestro corazón y hablar de ellas en cada momento y con la gran responsabilidad de impartirlas a nuestros hijos de noche y de día. Ok, muy bien. Gracias, Chiquinquirá. Muy bien. ¿Alguien más quería añadir algo? Bien, vean como dijo... Ajá, ¿alguien más iba a decir algo? Yo. Que deben tener en cuenta la palabra de Dios de día, de noche, en todo momento. Ajá. Para que sea la palabra de Dios en nuestras mentes guiándonos para todas las cosas que hagamos. Y así también poder enseñarles a nuestros hijos y a toda persona que nos encontremos en el camino. Ok, muy bien, muy bien. Ajá. ¿Quién habló por allí? Buenas noches. Jorge, ¿cómo estás? Ah, Jorge, buenas noches, Jorge. Ajá. Ya te estás en, ¿cómo es? Conectado, ¿verdad? Estás al día de lo que estamos hablando, ¿cierto? Acabo de entrar, pero bueno, Ok. debemos tomar en cuenta también una cosa. Ajá. En esa época no existían libros, no existía ningún tipo de cuadernos ni nada por el estilo, solo pergaminos y piedras y cosas por el estilo estaban en la sinagoga. Por lo tanto, la palabra de Dios y todo, incluso cultura y costumbres y todo, tenía que ser transmitida de boca en boca, personalmente. Entonces, claro, Dios, en vista de esto, pues, y para que pues su pueblo mantuviera la palabra todo el tiempo, era necesario que desde niño, en la educación normal, se incluyera la palabra de Dios a toda hora, en todo momento, para que se pudiera y continuar el legado a través de las generaciones. Actualmente pues disponemos de Biblia, diferentes literaturas, interpretaciones y miles de libros explicativos y ya pues es más fácil impartir la palabra, o sea, internet, videos, películas, esto mismo, o sea, actualmente existen infinidad de métodos para llevar la palabra de Dios, cosa que en esa época no existía y por lo tanto tenía que hacerse de forma personal y como decir de personas, o sea, de padres a hijos y así sucesivamente. Ok. Y creo que Florida iba a decir algo también, ¿era? O... Era yo, pero sí, ya creo que fue Dulce, dijo exactamente lo que yo iba a decir. Ah, bueno, Está bien. muy bien. Vean, sí, lo que dice Jorge es cierto, ¿no? Es cierto, pero tomando en cuenta la sustancia, ¿no? De lo que estamos hablando, cuando usamos la Biblia, como ustedes dijeron, así como ustedes lo dijeron, buenísimo la interpretación que le dio cada quien. Bienvenida, Carmen, buenas noches. Bueno, entonces, vean, pudiéramos, yo aquí resumiendo lo que dijeron todos, ¿no? Resumiendo de alguna manera lo que dijeron todos y lo que dice la escritura acá,
tomando en cuenta lo que se leyó en Deuteronomio 6, 4 al 7. Entonces, voy a decir lo mismo que ustedes dijeron, pero como de manera de resumen. En cualquier momento. Usamos la Biblia como, bueno, en cualquier momento, en cualquier lugar, con nuestra familia, no solo en la iglesia, ¿verdad? No solo lo hacemos ahí, sino en cualquier momento, en cualquier lugar y con nuestra familia. Entonces, de manera general, la palabra de Dios, hablando de la palabra de Dios. Entonces usamos la Biblia, la palabra de Dios, en cualquier momento, en cualquier lugar, con nuestra familia. Debemos sacar ese tiempo, porque a veces, ¿saben? A veces pasa algo, ¿no? También, que nosotros queremos enseñar la Biblia, vamos a la iglesia y de repente salimos con los hermanos o con los a hablarle a otros del evangelio, pero tenemos a un hermano, tenemos a un primo cerca, tenemos a una tía y nunca tenemos un chance para ellos para acercarnos y decirles que Dios les ama. Vamos a seguir y con la siguiente, y si quiero, Joan, por favor, en la versión que tienes, que creo que es 1995, me dijiste. Santiago 1, 22 al 25. Santiago. Ahí está en la página. 1, 22 al 25. Ajá. Ok. Dice así. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ok, gracias, Joan. Bien, según eso, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Usamos la Biblia? Vamos, según lo que ustedes completaron en sus hojas allí, ¿qué escribieron ustedes? Lo que escribieron en su documento. Ajá, Chiquinquirá, adelante. Yo coloqué así, ¿verdad? Ajá. Que en estos pasajes nos habla de que debemos ser oidores y hacedores de la palabra. Y no nos debemos engañar nosotros mismos para ser bienaventurados en todo lo que hacemos. Ok, gracias, Chiquinquirá. Ajá. Carmen dice por aquí, dice que buenas noches, que ha tenido problemas para entrar. Sí, creo que la conexión ha estado un poco fastidiosa hoy. Ok, Irineo, adelante. Buenas noches, amados hermanos en Cristo. Buenas noches, Dios te bendiga. Había tenido problemas para estar en clase. Bueno, aquí podemos aprender que la palabra del Señor podemos usarla para poner por práctica lo que hemos escuchado, hemos leído en ella. De nada nos serviría escucharla día tras día en la iglesia, en programas tan buenos como este, y después salir y no ponerlo por práctica, porque no seríamos doblemente felices o bienaventurados. Ok, gracias, Irineo. ¿Alguien más? Lo que haya tomado nota allí. Bueno, usamos la Biblia también para cumplir con lo que, para cumplir con la palabra, pues, no solamente oyéndola, tanto en la iglesia, como dice el hermano, en diferentes lugares, sino también para ponerla en práctica en nuestras vidas, para que nuestra vida sea el reflejo de Cristo, pues, okay, y de su palabra. Ajá, ser hacedores, ¿verdad? Gracias, Dulce. Flérida. Okay, yo escribí, ya vamos, se perdió ahora. Ajá. Ok, hacer la palabra, mirar atentamente, perseverar y no olvidar.
Ok, bien. Florida. Una pregunta abierta ese es para que recordemos cómo son las preguntas abiertas. Usted va a completar esa línea. El que no Una lo pregunta. hizo, ajá, pregunta, adelante. Una pregunta abierta es aquella que puede tener, o sea, dependiendo de lo que te pueda responder a la persona. Ejemplo sería, ¿cómo te sientes? Y una pregunta cerrada es que nada más tiene una respuesta y no puede salirse de ahí. O sea, tiene, por ejemplo, el ejemplo que daba de los mandamientos. O sea, son los 10 mandamientos. El cielo es azul, el cielo no es verde. Y ejemplo sería así. Una sola respuesta y ya. Tiene una respuesta a esa pregunta y ya. Es la cerrada. Sí, es como que yo les diría, como que yo les dijera, eso mismo, tú recordaste lo de los 10 mandamientos. Buenísimo, ese mismo ejemplo que usamos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? ¿Esa es una pregunta abierta o es cerrada? Es cerrada. abierto. ¿Cómo? Cerrada. Ajá. ¿Por qué? Es cerrada, es cerrada. Ajá. ¿Por Es qué? abierto. ¿Por qué No, es porque cerrada? los 10 mandamientos son exclusivos, o sea, son 10 y ya. Es cerrada. Ok, ya, déjenme leer que por aquí Carmen escribió algo y no leí el chat. Denme un segundo. Es cerrada porque Ah, ok, Carmen puso son 10 nada más. Ok, fíjense. ¿Quién está hablando que no le escuché bien? Lo que pasa es que estoy de un modem de esos que parecen como un celular, que se mueven, entonces la conexión prácticamente es como que estuviera conectado a un celular y por eso es que la conexión es así. Vean, recuerden que cerrada es donde tú vas a dar una respuesta. Tienes una respuesta nada más definitiva para algo. En este sentido sería, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Son estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces diría solo los 10 mandamientos, es cerrada. Entonces sería una pregunta cerrada. Ahora, ¿cómo sería abierta? Recuerden cómo sería abierta, que yo les pregunte, bueno, ¿cuál usted creen que es el mandamiento más difícil de cumplir? Eso sería abierta, porque de repente Carmen dice, por decir algo, ¿no? El número 1, y dice Chiquinquirá, no, es el mandamiento 2. Dice, por decir Jorge, no, yo creo que el 3. Dice Dulce, no, yo creo que el 4. Estoy solo diciendo los números de los mandamientos, no estoy diciendo, es un ejemplo. Entonces, ahí sería abierto, porque de repente a Carmen le parece que el 1 es más difícil, pero a Florida le parece que el 2 es más difícil, porque de repente a Carmen el 1 le parece difícil porque de repente siempre tiene que estar Dios en primer lugar sobre todas las cosas y a veces se nos olvida y, ay, bueno, yo fallo porque a veces digo, por decir algo, no tengo nada en la nevera hoy, por decir algo, ¿no? Y entonces estoy en la noche angustiado, ¿y qué comeré mañana? ¿Y qué comeré mañana? Y se me olvida confiar en Dios, entonces estoy violando el primer mandamiento. Y de repente Florida dice, bueno, no, el domingo yo no voy al servicio a la iglesia porque estoy trabajando, y tengo mucho trabajo que hacer, y entonces, bueno, mi jefe me obliga a que trabaje los domingos, para mí es difícil cumplir el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Que es santificar el día del Señor, santificar el día del Señor, y algo así. Entonces, vamos a alguien más para que ya por lo menos con esto queden... Ajá, adelante, Jorge. Mira, una característica que tiene la pregunta cerrada, la respuesta es igual y todos deben dar la misma respuesta. Por un ejemplo, ¿quién es el profesor de esta clase? Es inevitable, todos vamos a coincidir en que es Jackson Rodríguez, pues. Y no hay otra respuesta. Los 10 mandamientos, todos diremos la misma respuesta. O sea, la respuesta al estar bien, debemos estar todos de acuerdo con la misma respuesta. En cambio, las abiertas, bueno, ya es como dijo alguien por allí, son subjetivas, están sujetas a interpretación mal, como bien, etcétera. Entonces, la respuesta no siempre son las mismas. Y puede haber distancia en las preguntas abiertas, lo cual no sucede en la cerrada. Ajá, abierta sería basado en lo que estás diciendo, por lo menos. Entonces, sí, te escuché. Entonces, basado en lo que decías, pudiéramos decir que entonces abierta sería ¿qué
¿qué tal es el profesor Jackson? ¿O qué piensan ustedes del profesor Jackson? Eso sería más abierto porque cada quien tiene una perspectiva diferente. Por supuesto. Jackson. Adelante. Quiere decir entonces que las abiertas son aquellas que son más avanzadas, ¿verdad? Bueno. Para llamar la atención sobre la... No necesariamente. Ajá, no necesariamente exacto, más avanzada, sino porque acuérdense que la abierta puede tener las respuestas pueden ser correctas o no. Ajá, ¿alguien más decía algo? Y algunas pueden estar erradas inclusive. Exacto. En las abiertas uno puede perfectamente estar equivocado. No necesariamente, o sea, yo puedo tener una opinión y puedo estar errado, otro puede estar con lo correcto, otro a medias y así sucesivamente. Claro, claro. Ya, en la cerrada o está bien o está mal. Ahí no hay, en las preguntas cerradas, o contestas bien o contestas mal, no hay términos medios. Ah, que Carmen dice por aquí, no puedo escuchar nada. Ustedes sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Yo te escucho. Ah, entonces debe ser que Carmen tiene problemas con el audio. Sí, la escucho. Bueno, de todas maneras, si tuvieran dudas sobre lo que es la pregunta abierta y cerrada, otra vez yo les vuelvo a mandar algo, les puedo mandar algo por el grupo, pero recuerden que es eso. Las preguntas cerradas tienen una respuesta definitiva, ya. Las abiertas tienden a ser más amplias en el sentido de las respuestas pueden ser diferentes y como estaba comentando Jorge, podemos caer en el error también de decir algo equivocado. Es como que yo diga, solamente yo te pregunte, por decir algo, no sé, ¿qué marca de carro tiene fulano? Y tú me digas, bueno, ¿qué marca de carro tiene fulano? Renault, ¿verdad? Tú me digas Renault, ya, tú sabes que esa es la marca, listo, y ahí no hay más nada, Renault, no puede ser otra cosa, sino Renault, ya. O a menos que sea Ford, tú dijeras, bueno, Ford, y no es por hacerle, valga la publicidad a esas empresas, ¿no? Pero de repente tú me preguntas, ¿y qué tal es la marca Renault? Entonces yo te respondería, por lo menos particularmente yo, te diría, bueno, mira, te voy a decir la verdad, nosotros tenemos un Renault y nos ha salido excelente, ha pisado casi todos los estados de Venezuela, solo le faltan 5 estados que no ha pisado ese carro. De repente otro diría, no, yo tuve un Renault y eso no me sirvió para nada, ¿ves? Y otro dice, no, bueno, son más o menos. Bueno, tal versión es buena, tal no. Entonces, pueden darse... Los repuestos son caros. Bueno, eso sí es verdad. Los repuestos son caros, hermano. pero un repuesto Renault, fíjate, ¿ves? Ahí entonces yo diría, pero un repuesto Renault te dura 5 o 10 años. En cambio, un repuesto Ford te puede durar 6 meses, 9 meses. Entonces, esa es la... ¿ves? Y uno empieza ahí a debatir entre una cosa y la otra. Déjenme leer por aquí. Sí, Carmen tiene problemas de conexión. Bueno, ¿sí está claro lo de las preguntas abiertas y cerradas? ¿Sí? Bien por aquí. Bien, Dulce. Sí, por supuesto. Sí. Y Joan, claro. ¿Están claros? Se está yendo la voz. Ok. Y Joan, claro. Sí, yo estoy claro. ¿Y Chiquinquirá, todo claro ya? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Bueno, el punto es el siguiente. Estoy entendiendo que Jesús murió por nosotros, nos dio ese regalo, que es lo que llamamos la gracia para obtener salvación, porque no es por obra, ¿no? Sino porque es un regalo del Señor, perfecto. Pero ese regalo, muchas personas, yo digo que está también la ley de Dios, o sea, la ley, lo que es la ley. O sea, no, como tú dices, no voy a hacer lo que me da la gana porque ya Cristo yo tengo ese regalo allí. Pero yo creo que yo para poder gozar de ese regalo debo de comportarme de cierta forma a como está en la ley y obtener, y sentir esa salvación verdadera que hay, porque mucha gente generalmente pues se comporta de la forma aferrado a que ya él está salvo, pues, porque ya
le dieron ese regalo, hablándolo de ese punto de vista, pues. Quiero estar más firme en eso, pues no sé si es que lo que, como lo veo, es que yo tengo ese regalo, o sea, soy partícipe de tener ese regalo, de merecerme ese regalo, cuando yo me estoy comportando de acuerdo a la ley de Dios, pues, porque ahí me venía a la mente un versículo de Juan, en el capítulo 5, donde Jesús decía, es Moisés quien los acusa, yo no. O sea, yo vine más bien a defenderlo. Entonces, o sea, hay una parte allí, no recuerdo ahorita en sí la cita de la Biblia, pero donde dice eso, y yo digo, bueno, si es verdad, nosotros no, o sea, estamos adaptados a la ley, pues tenemos la ley, la respetamos y queremos, o sea, seguirla. De hecho, dice que la ley es lo que Dios demanda, que nosotros cumplamos a la perfección, o sea, como Él lo señala. Pero está eso, pues, el evangelio. Yo digo que, bueno, al cumplir la ley, ¿verdad? Porque nada hacemos con decir, yo ya estoy salvo y no voy más para la iglesia, o me desvío, hago lo que quiero, pero entonces tengo que reflejar un comportamiento, o sea, acorde que merezca ese regalo, pues. No sé si estoy bien o bueno. Ok, gracias Joan. Ya, bueno tu pregunta, interesante tu pregunta. Bien, primero para más o menos ir diciéndote cada una de las cosas, ¿no? Voy a tratar de responderte cada una de las cosas que dijiste ahí. Hay varias preguntas en esa duda, hay varias cosas, ¿no? Entonces, primero, entre todas las cosas, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cierto? Ustedes buscan la cita, Romanos 3:23. Entonces, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos muertos. Entonces, ¿qué dice Romanos 6:23? Si leen Romanos 6:23, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué dice Romanos 6:23? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El don de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué merecía el ser humano? Solo uno de ustedes rapidito que me diga, ¿qué merece el ser humano? ¿Qué merece? ¿Una oportunidad? No sé. Morir. No, el ser humano no merece sino la muerte. Porque pecamos. Porque pecamos. Bíblicamente el ser humano merece la muerte. Ahí voy con esa primera cosa para decirte que no merecíamos nada. Por eso se llama gracia. Se llama gracia porque no lo merecemos. Por eso la salvación, las buenas nuevas de salvación y la salvación para nosotros es por gracia, porque no la merecíamos. Merecíamos la muerte y el Señor nos dio la vida. Entonces, para comenzar, no merecíamos nada, sino, bueno, realmente sí merecíamos algo, la muerte. Entonces el Señor, por amor, entonces nos regala la salvación, Bien, nos regala la salvación. Hay que aclarar algo que tú estás diciendo para que no se malentienda, porque algunos pensarían, no, bueno, si el Señor Jesús pagó todo por mí, ahora yo hago lo que me venga en gana. No está diciendo eso tampoco la Escritura. ¿Por qué? Algo que debe estar claro es esto. No tiene que haber, primero, para entender el concepto, no puede haber ni existir ni una sola cosa en nuestra vida que tenga una pequeña ni la más mínima intención de decir que usted tuvo parte en su salvación. No puede existir. O sea, en nuestra vida no puede existir ni la más mínima señal de que tuvimos parte en nuestra salvación. Es como por esto, más o menos algo así, como yo decir, yo soy salvo porque yo decidí aceptar a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que porque tú quisiste, porque yo quise, porque simplemente a mí me plació,
yo acepté ese regalo. Entonces, como yo quise, yo puedo jactarme de que yo soy salvo porque yo quise salvarme. Cuando eso es así, estamos hablando de una obra. Entonces, cuando estamos hablando de que por mi obra de yo querer salvarme, yo busqué de Cristo, entonces ya ahí se rompe, entonces perdemos la verdad bíblica. ¿Qué perdemos el Evangelio? Que dice que por gracia somos salvos, no por obra. Entonces, por eso explica. No existe una manera que nosotros podamos justificar que somos salvos por esto o por aquello. Incluso en nuestra decisión de seguir a Dios, sigue obrando Dios. Es decir, Dios tiene las manos metidas en todo esto. ¿Cómo se los explico? A ti mismo, Joan, te preguntaría, por lo menos. Ok, tú crees en el Señor Jesús. Amén. Ajá. Tú crees en el Señor Jesús. Y yo te pregunto, ¿cómo creíste? ¿Cómo? Por una gracia, porque prácticamente estaba o sea, a mi entender estaba totalmente haciendo lo que no debía hacer. Ajá, pero ¿qué te hizo creer? ¿Qué te hizo creer? Supongamos que a alguien le oraron y se le sanó de un tumor. No, sino que, o sea, en cuanto yo analizándome yo como persona, o sea, a estas alturas yo vengo y me doy cuenta de que el camino que yo llevaba no era el más indicado. Sin embargo, creía que lo hacía bien, ¿me entiendes? Pero fue por formación propia el darme cuenta, y obviamente en ese momento es donde el Señor presenta. Ahora vamos a la escritura, vamos a usar la Biblia. Recuerda que siempre nosotros podemos usar nuestra opinión, pero yo les voy a recomendar algo siempre. Nuestra opinión nunca puede estar por encima de la escritura. Yo puedo decir, mira, cualquier clase de tonterías aquí, pero no, si está por encima de la Biblia, no tiene validez. ¿Por qué te digo esto? ¿Qué hizo que tú tuvieras fe? Hablando ahora, sustentándonos directamente en la Biblia. No por lo que pensamos como humanos, que bueno, que yo siento que soy un pecador, pero ¿por qué? O sea, ¿quién te muestra eso? ¿Cómo conociste el Evangelio? Aunque te lo haya dicho cualquier persona, ¿cómo lo conociste? Adelante. Bueno, Dime, Joan, dime. Bueno, estando en la situación que estaba, pues... Ajá, pero yo lo que quiero es decir... vinieron estas hermanas acá a mi casa y, bueno, me hablaron de la palabra, usaron la palabra y me orientaron a buscar o sea, el camino correcto, pues, porque ni siquiera me decían, no, sino que hablaban, o sea, me invitaron a leer el libro de Juan. Y pues yo me fui familiarizando mucho con eso, pues esa fue la forma en que sí conocí el evangelio como tal, pero hubo la mano de esas personas, pues en ese momento, que yo de verdad, o sea, si no ha sido por esas personas, que de hecho eran personas que yo ni siquiera conocía, que llegaron así como, o sea, por comentarios que necesitaban que oraran por mí, algo así, y llegaron, y yo, bueno, hasta el día de hoy somos grandes amigos y compartimos en la fe, pues. Ok. ¿Qué quería decir, Dulce? Adelante, puedes decirlo, adelante. Por el oír la palabra de Dios. Ok, muy bien. Romanos 10:17. Bueno, muy bien. Mira ve lo que dice Dulce, ve, aquí, ¿cierto? Mira. ¿Cómo llegó la fe a ti? Recuerden algo, grábense algo. Cuando una persona dice que la fe llega porque Dios hizo un milagro, porque vio a alguien sanarse, porque cualquier obra de sanidad, vamos a hablar de la parte de sanidad, hablando de sanidad física, ¿verdad? Por cualquier obra o milagro, cosa que veamos, decimos que llegamos por eso, es contradictorio, o sea, no es bíblico. Es decir, Dios nos hace milagros, Dios nos sana, Dios hace todo eso, es cierto, Dios tiene el poder para hacerlo. Pero la fe llegó a ti, Joan, a Dulce, a Carmen, a Flérida, a Jorge, a todos. ¿Por qué?
por el oír la palabra de Dios. Recuerden que nunca puede estar lo que pensemos o deduzcamos dentro de nuestra lógica para poder apoyar lo que creemos. No, siempre sustentado en la palabra. ¿Qué dice la palabra? La fe a ti, Joan, eso es lo que yo quería que tú me dijeras, llegó por el oír la palabra de Dios. Te lo hayan dicho unas hermanas, y tú lo estabas diciendo ahorita, sí, es verdad, al final estabas diciendo, te lo haya contado quien sea, pero te leyeron la Biblia, te hablaron de las buenas nuevas de salvación, sustentadas en la palabra, y tú creíste. ¿Qué quiere decir eso? La fe en ti llegó por oír la palabra. Es solo y absolutamente necesario que la gente escuche la palabra. Cuando digo escucho, digo señales de humo que digan de la palabra, señas para personas sordas, no sé, braille para ciegos, o como quiera, tocándote como te lo digan, pero que te digan la palabra. La fe solo va a llegar a través de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué yo lo creo así? ¿Y por qué debemos creerlo así? Porque la Biblia lo dice. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quería recalcar para seguir respondiendo a tu pregunta? Y me detengo aquí para que quede claro, y es bueno, tu pregunta es interesantísima, porque esas siempre hacen esa pregunta. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Yo te doy, es como esto, pues. Por lo menos, Joan, alguien que tú quieras mucho, voy a ponerlo así sencillo, esto no se puede explicar así, ¿no? Pero es para más o menos tener una idea. Te regaló algo, te dio un regalo, y tú lo aceptaste con aquel amor. Ahora, supongamos que te regaló una franela, o una camisa muy costosa y muy bonita, y wow, te gustó muchísimo, y como te la regaló con amor, o de repente tampoco era tan bonita, pero te la regaló con amor, y tú la aceptaste. Y tú vienes y agarras, ¿qué? La agarras y la primera vez te la pones, la tiras en el piso y la agarras para limpiarte los pies cada vez que salgas del baño, o la pones en la puerta de tu casa para limpiarte los pies. Wow, se ve como que, ¿qué pasó aquí? Como que no amaba mucho esto, ¿no? Entonces, tú recibiste el regalo y por amor, ¿verdad? Te lo pones y no la vas a tirar por el piso. Tú vas a ser agradecido y de alguna manera vas a cuidar eso. Quizás es un ejemplo muy simple, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el cristiano? La persona, ¿verdad? El ser humano. Escucha la palabra. Acuérdense que la Escritura dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Verdad? ¿Cómo escucharán? ¿Cómo creerán si no oyen la palabra? Entonces es cuando dice, hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian la paz. ¿De quién? De todos nosotros que llevamos el Evangelio a aquellas personas. Entonces siempre es importante que estemos llevando la palabra para que la persona crea y el Evangelio no sea contaminado. ¿Qué quiere decir con contaminar el Evangelio? Contaminar el Evangelio es cuando yo cuento el testimonio de mi vida para que alguien se salve. De alguna manera contamino el Evangelio. ¿Sabe por qué? No estoy diciendo que no puedan contar su testimonio, sino que el hecho de que uno quiera que las personas viendo una obra de sanidad sea salva, estamos perdiendo la eficacia del Evangelio. Porque acuérdense que el Evangelio es las buenas nuevas de salvación. ¿De qué? De la salvación físicamente en este mundo. Está hablando de la salvación de la vida eterna. De la vida eterna. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Nos merecíamos la muerte y nos dio la vida. ¿Cómo nos llegó la fe? ¿Por qué creímos? No creímos porque yo quise, no creyeron porque ustedes quisieron, no. Creyeron porque escucharon la palabra. Y la fe llegó a través del oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo obró y entonces ahí actuó, se fomentó, ahí salió la fe, nació la fe. ¿Por qué? Puesta por la palabra, ahí está la fe. No es que tenía fe y la palabra te la fortaleció, sino que la palabra, la fe, viene directamente por el oír la palabra de Dios. Entonces tú crees porque tienes la fe que la misma palabra te da. Por eso es que sigue siendo por gracia y no por obra. Porque si el ser humano tuviera que hacer algo para obtener la salvación, entonces no tuviese sentido que la Escritura dijera que fuera por gracia, sino entonces sería por alguna obra o por una que otra cosa. Ahora,
Repito, ¿por qué debemos obedecer los mandamientos de Dios? ¿Por qué no debemos andar por allí vagabundeando ni haciendo las cosas malas? ¿Por qué no debemos? O mejor dicho, no debemos no. ¿Por qué no lo hacemos? Ah, porque como el Señor murió en mi lugar, se sacrificó por mí, sacrificó su vida por mí, porque yo merecía morir, y Él murió en mi lugar, ahora yo vivo en agradecimiento a Él, en gratitud a Él. ¿Por qué no voy a hacer lo malo? ¿Por qué no voy a hacer lo malo? Ah, no voy a hacer lo malo. ¿Por qué? Ah, porque yo soy agradecido con Dios y en amor yo lo hago. No lo hago ahora por obligación, porque tengo la obligación de hacerlo, porque si no Él me va a llevar para el infierno, sino más bien que como ya me dio la salvación, entonces yo hago las cosas que a Dios le agrada, en amor. Voy a hacer un cambio y mi vida va a cambiar. ¿Quién me ayuda? El Señor. Ese es como decir, esa es la parte que nosotros hacemos. Lo demás lo hace Jesús, porque nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Él hace todo y esta parte de cumplir la hacemos en amor. Les voy a colocar un ejemplo que me pasó por la mente mientras estaba hablando. ¿Saben que conocí a un señor? Le estoy hablando porque algo así más o menos recuerdo la historia que les voy a contar. Algo así más o menos recuerdo la historia. Y les digo porque es hermano de un cuñado mío, del señor que murió. Resulta que entre la familia, este señor, bueno, como se llame, Juan, como se llame, tomaba mucho, era alcohólico, y empezó a tomar y a tomar y a tomar, bueno, era un alcohólico, y se le dañaron los riñones. Los riñones se dañan y da cirrosis hepática. Bueno, le zancocharon los riñones, se le dañaron los riñones, ya, y va a morir. ¿Qué hizo uno de sus hermanos? Sacrificó uno de sus riñones, porque era compatible con su hermano. Estoy hablando de algo verídico, algo que sucedió con un familiar, un hermano de un cuñado mío. Sacrificó uno de sus riñones y se lo dio a su hermano porque iba a morir. Y él se quedó con un riñón y su hermano, por su vida desordenada, acabó con sus dos riñones, pero él en amor le quiso dar el riñón a su hermano y se lo dio. ¿Sabe qué hizo? Le pusieron el riñón, todo bien, chévere, le salió bien la operación, perfecto, y le pusieron el riñón del hermano. Gracias, hermano, todo bien, gracias por ese riñón, no me lo merecía porque yo era un borracho alcohólico. ¿Saben qué hizo este señor alcohólico? Después que le dieron el riñón, volvió a hacer lo mismo. Volvió a hacer lo mismo, siguió su vida, en vez de tener una vida en gratitud, incluso por lo que hicieron por él, su hermano, de perder un riñón para dárselo, aparte de que Dios le estaba dando la vida en esta tierra. ¿Sabes qué hizo? Se volvió a hacer lo mismo, a tomar, a hacer, y enfermó el riñón que le habían puesto y se terminó muriendo con el riñón que le habían regalado. Entonces, fue agradecido por el regalo, de alguna manera de vida, con el regalo que le dieron. No fue, vivió una vida en gratitud, no, volvió a hacer lo que le daba la gana. Y murió. Volvió a hacer lo que le daba la gana y murió. Entonces, de manera general eso. ¿Qué pasa también con algunas personas? Ah, cuando caemos de la gracia. Esa es otra cosa, cuando caemos de la gracia. Cuando conociendo la verdad, preferimos hacer siempre lo malo. ¿Estás viendo? No es que vamos a hacer lo bueno para ganar el cielo, es que entonces empezamos a hacer lo malo. Entonces caemos. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Jorge. Entonces, buenas noches, Jorge, bienvenido. Entonces, de esa manera, no sé si te pude contestar la pregunta, Joan, o quedó algo más que se me escapó. No sé si... No, muchas gracias, ¿verdad? Ahora sí estoy bastante claro en eso y tiene toda la razón. O sea, debemos ser agradecidos porque hay momentos en que son tan fuertes y difíciles en la vida de cada persona, pero que se da esa oportunidad de que llega de cierta forma la palabra de Dios, escuchas
y bueno, te llena de fe y de esperanza, porque en realidad eso es lo que en sí transforma y lo que pasa, pues, el escuchar la palabra de Dios. De verdad, muchas gracias, sí, ya estamos claros. Ok. Mira, interesante. Quería opinar algo, Nelson. Adelante, Jorge. Mira, también hay que tomar en cuenta una cosa, y es el libre albedrío. Lamentablemente, Dios no puede hacer nada, o no es que no puede, sino que por no desobedecerse o por no contrarse, Él quiere que nosotros voluntariamente lo aceptemos y lo amemos para obrar su gracia. Fíjate que ni siquiera Adán y Eva, que eran dos seres perfectos, igual que Dios, compartían con Dios, cuando pecaron, cayeron, perdieron su gracia. Ok, viene Jesús y hace el nuevo pacto, y nosotros somos salvos por su gracia, pero también tiene algo que ver la voluntad, o sea, nosotros tenemos que seguirlo voluntariamente. Ahora, ¿qué nos exigen? Vamos a decir que, como dice, ciertas condiciones aplican: arrepentimiento, creer, tener fe en Jesucristo, saber que Él murió por nosotros, que dio su sangre y su vida como el Cordero de Dios para sustituir, o sea, para pagar nuestros pecados. Y entonces en ese momento, cuando nosotros realmente somos agradecidos por ese acto que Él hizo, entonces cuando Él actúa y por gracia nos concede la salvación. Simplemente es un acto voluntario, pero no, o sea, como dices tú, no es una obra en sí, como decir un trabajo que merece paga, no, sino un reconocimiento y una aceptación profunda y sincera de que deseamos seguir su obra, seguir sus pasos, y que estamos enteramente dispuestos a llevar su mensaje, porque Él vino a traer un mensaje y Él necesita que nosotros llevamos ese mensaje. Por eso preparó apóstoles, por eso preparó vino a hacer una obra de preparación para llevar ese mensaje, que es el mensaje de salvación, y con el cual nosotros vamos a predicar y vamos a hacer que las personas crean en Él a través de su ejemplo. Y es entonces cuando estas personas crean, se arrepientan y estén plenamente convencidos de que Jesús dio su vida por nosotros, cuando actúa su gracia. ¿Entiendes? O sea, esa es la forma como yo lo veo. Ok. Porque incluso fíjate que si no fuera por su gracia... Sí, adelante, termina, Jorge. Sí, Él sanará a todo el mundo. Si no fuera por, o sea, si no fuera, tuviera cierto, vamos a decir, validez, la voluntad, no necesitará que nadie se arrepintiera, lo salvará a todo el mundo y ya está. O sea, pero ¿qué pasa? Él solamente salva o da su gracia a todos aquellos que lo aceptan como Salvador. Si no lo aceptan como Salvador, si que nos decidimos mantenernos en el pecado, si decidimos seguir haciendo cosas malas, lamentablemente no alcanzamos su gracia. Ok, te escuché, Jorge, bien. Bueno, es interesante el tema, se va a alargar, pero no importa, es bueno, porque así quedamos claros. Deme un segundito ya. Vean, tú dijiste algo ahorita. Escuchen algo. Claro, ¿ves? Que por eso es cuando, para irnos siempre a la Escritura, Acuérdense que nosotros, el problema es que siempre, grábense esto para que eso les va a servir de aprendizaje para toda su vida. No estemos buscándole lógica a la Biblia. No estemos tratando de interpretar la Biblia. No, nosotros aquí no estamos tratando de interpretar la Biblia. Nosotros estamos estudiando la Biblia, pero no estamos interpretando la Biblia. Acuérdense que la Biblia no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron bajo la inspiración divina de Dios. Dios los inspiró para que escribieran su palabra. Entonces, cualquiera que venga ahorita de su propia inspiración a hacer a darle como una explicación más allá de lo que está en la palabra, entonces terminamos diciendo cosas que no son. Pero les voy a aclarar algo. Vean otra vez. El ser humano le cuesta creer que la salvación es gratuita. Y sabes que a nosotros a veces, y lo digo por mí mismo, yo crecí comencé pues mis primeros unos cuantos años los pasé en la iglesia bautista. Y a mí me enseñaron eso, que yo tenía que hacer algo. Pero algo que tocó aquí
que tocó Jorge. Libre albedrío. Yo les pregunto algo. ¿Un muerto puede tomar decisiones? Rapidito, cualquiera. ¿Un muerto puede tomar decisiones? No, por eso es que se le dice así. No, no puede hacer nada, Ok. absolutamente nada. Está muerto. Ahora, Pablo dice, y voy a leer aquí rapidito. Entonces, por cuanto todos pecaron, recuerden siempre, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ningún ser humano puede, por las obras de la ley, justificarse. Vean que lo acabamos de leer, porque lo leímos y como que se nos olvida, ¿no? Vean, ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley. Y Pablo dice algo en Romanos en el capítulo 7. Voy a leer algunos versículos así para ubicar, ¿no? Para no alargarla tanto, pero es bueno tocar el tema. Romanos, capítulo 7. Voy a leer algo aquí. Dice, voy a leer el versículo 16 en adelante. Dice Pablo a los romanos. Ok, dice el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hablo esta ley, que el mal está en mí. Bien, ¿por qué leo esto? Vean, para tocar esta palabrita que siempre nos confunde. Libre albedrío. ¿Para qué? Algo para qué. Y usted lo puede investigar si les queda duda sobre eso también. Libre albedrío. ¿Sabe cuándo el hombre tiene libre albedrío? Solo rapidito, díganmelo en 3 palabras, que le venga a su mente rápido. ¿Cuándo el hombre tiene libre albedrío? En 3 palabritas. Bueno, yo creo que es cuando Dios le muestra la gracia, como cuando Dios le muestra la gracia y recibe la fe por el oír la palabra, entonces ahí es que se le abren los ojos a uno y entonces es que puede ver realmente las ¿cómo se dice? Como los 2 caminos, pues. Porque obviamente antes era imposible. Ajá, pero yo acabo de leer a Pablo, y Pablo era un apóstol, y Pablo conocía al Señor. Porque él dice... Con el arrepentimiento. ¿Ah? Con el arrepentimiento. Ajá, y el deseo de... Denme un chancecito ahí. Vea, pero vea lo que está diciendo Pablo, Flérida y Jorge, vean. Miren lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que lo que él no quiere hacer, o sea, eso malo, es lo que hace. ¿Sabe por qué lo hace? Porque no tenemos libre albedrío. No existe. Esto que nos han enseñado, que hay un libre albedrío, donde las personas escogen entre esto y el otro. No, nosotros tenemos un conocimiento básico, porque tenemos una ley escrita en nuestro corazón, que lo dice la Biblia. La ley escrita en nuestro corazón es la que nos dice, y podemos diferenciar entre el bien y el mal. Pero ¿qué hace el hombre todo el tiempo? ¿Lo bueno o lo malo? Aquí leímos Pablo, ¿qué hace el hombre todo el tiempo? Lo malo. Tendemos a hacer lo malo, sí. Lo malo. Entonces, ¿ustedes creen que hay libre albedrío? Libre albedrío es cuando yo puedo definitivamente tomar la decisión de seguir a Dios o no, o de hacer lo bueno y hacer lo malo. Pero no, Pablo dice que siempre hace lo malo. Aunque él quiere hacer lo bueno, lo que haya, el pecado que mora en él, le hace hacer lo malo. ¿Saben algo? Porque es algo que nos han enseñado. El libre albedrío se perdió en el Edén. El libre albedrío se perdió en el Edén. Es decir, Adán y Eva tenían libre albedrío. ¿Sabe que lo que dice la Escritura? Que somos esclavos. Después que Adán y Eva pecó, ¿sabe que somos todos? Cuando sin Cristo, pues, somos esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado. Dígame qué esclavo tiene libre albedrío. Dígame qué esclavo tiene el derecho a decidir. Ninguno. Hace lo que le dice el amo que haga. Hace lo que le dice el amo. ¿Y cuál es el amo de lo malo? El diablo.
Entonces, ningún ser humano que esté esclavo puede decir que tiene libre albedrío. Eso es para aclarar lo del libre albedrío. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Volviendo a lo que le estaba diciendo hace ratito a Jan, y para todos ustedes, escriban esto por la Biblia, lo sujetamos en la Biblia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Somos salvos por gracia, no por obra. Nada de lo que yo haga sobre esta tierra va a hacer que yo me gane el cielo, ni que me mantenga en el cielo. Ahora les aclaro algo interesante, que es un misterio de Dios, pero que es interesante. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Bueno, pasa algo. El hombre, ¿sabe lo que puede hacer el hombre? Rechazar la salvación. Eso sí puede hacer el hombre, rechazarla. Pero el creer en Cristo no es su decisión. Por eso es que es incorrecto cuando decimos a las personas tienen que aceptar a Cristo. No, es incorrecto, porque el decir que tiene que aceptar es que la persona tiene que hacer un paso que depende de él, su salvación, y de nadie depende su salvación, solo de la obra de Jesucristo. Eso debemos aprenderlo, porque hemos aprendido mal que la salvación depende de la decisión que yo tome. No, la salvación no depende de una obra mía, recuerden, no es por obra, porque leemos el versículo, pero a veces no lo entendemos. Queremos aplicarlo de otra manera. No, la salvación es por gracia. Es por gracia. Ahora, ¿yo puedo rechazar a Cristo? Sí, puedo rechazar a Cristo. Ahí es que está el misterio de Dios, pues, que puedes rechazarlo, mas no puedes llegarte a Jesús porque estás muerto. Un muerto no puede darse vida por sí mismo. Entonces, ya se me vino algo a la mente rapidito cuando dice que si rechazamos, porque es lo que el hombre automáticamente hace cuando escucha la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, pero es por el amo que se tiene, porque éramos esclavos del pecado, de la muerte, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Antes de ser salvos. Entonces, como ese es el amo que tenían las personas antes de convertirse al Señor, entonces, ¿qué otro pueden hacer? Lo que el amo les dice que hagan, y el amo lo que quiere es que continúen rechazando. Ajá, así es, exacto. Ahora, entonces vean, así es. ¿Qué pasa? Yo no puedo hacer nada más que, sí, puedo rechazar. ¿Qué hago yo? Bueno, la Biblia dice que el que no cree, ¿qué es? El que rechaza, ¿qué? El Evangelio. El que rechaza que Jesús vino al mundo y a morir por él y que murió y le va a dar vida eterna. El que rechaza que a Jesucristo como Hijo de Dios ya ha sido condenado. Todo aquel que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. Recuerden, que eso es algo que siempre explico. No es que está en un lugar esperando para que lo lleven a la condenación. Bueno, él está aquí esperando que lo lleven a la condenación. No, ya automáticamente todo aquel que no cree en Jesús, la Biblia dice ya ha sido. No dice será condenado, sino dice ya ha sido condenado. El que creyere, ese sí es salvo. Ahora, va a creer, por supuesto, porque se cumple el proceso de la obra de Dios y del Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Recuerden siempre, de la palabra de Dios. Entonces, aclaro otra cosa por lo que estaba diciendo Jorge hace rato. ¿Qué decía? Que nosotros hacemos una que otra cosa y esto. Sí, es lo que le decía Joan. No nos mueve, recuerda que no nos mueve la obra, nos mueve el amor. El amor es que nos mueve, no la obra. ¿Qué quiero decir con eso? Que nos mueve el amor y no la obra. Otra vez, que como somos agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros, vivimos una vida en santidad. Es decir, hacemos lo que a Dios le agrada. No sé si captaron. Fue interesante, pues, sé que se alargó un poco, pero ¿alguna otra duda? Yo sí, está bien, ahora estoy hasta más clara más clara aquí. Sí, y Dios, la palabra nos indica que debemos, sobre todo las porciones de la palabra que hablan sobre santificarnos, vivir vida de santidad, ser santo porque Él es santo, etcétera, etcétera.
Y como dice la guía que tenemos para esta clase, en el punto 4B, ¿verdad? Llevar la vida santa o la santificación que habla la palabra de Dios, ¿verdad? Es la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? O sea, la acción y la actitud, o sea, el fruto del Espíritu. Entonces, esta es la manera de vivir después de ser salvos, ¿verdad? Porque somos salvos, vivimos de este modo por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Exacto. Y recuerden, como les estoy diciendo, que no somos salvos por obra y exactamente. Y estaba viendo aquí ya, estaba viendo. Sé que no leí los mensajes que escribiste, Carmen, no, creo que, no sé si quieren hacer otra pregunta, otra duda, sino para terminar ya con la clase número 6, ya realmente hablaré sobre el proyecto final. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche y por este tiempo. Bendice a cada uno de los que estuvieron presentes. El que no pudo estar por alguna razón, permítele que para la próxima clase pueda sumarse al estudio. En el nombre de Jesús, amén.